Escola Plus Education presenta El masticado. El masticado. Mateo nació con la promesa grabada en los párpados. Si te esfuerzas, llegarás lejos. Era un niño de zapatos limpios y cuadernos sin tachaduras. En su barrio de calles polvorientas, él era el faro de la obediencia, el pequeño arquitecto de un futuro que le juraron que dependía únicamente de sus manos. La meritocracia fue su primera canción de cuna, una melodía dulce que ocultaba el ruido de los engranajes que ya empezaban a girar para consumirlo. En la escuela, Mateo descubrió que el promedio era su armadura. Sus dieces eran escudos contra la realidad de su código postal. Sus maestros lo llamaban ejemplo, inyectándole la anestesia de la esperanza. No sabía que el sistema no busca mentes brillantes, sino engranajes resistentes. La educación, para Mateo, no era una apertura, sino el entrenamiento de su propia docilidad para un mercado que ya tenía su destino decidido antes de que él aprendiera a sumar. Al llegar a la universidad, Mateo conoció a Elías. Elías no tenía mejores notas, pero tenía un apellido que abría puertas sin necesidad de empujarlas. Mientras Mateo pasaba las noches trabajando y las madrugadas estudiando, Elías coleccionaba contactos en cenas donde el esfuerzo era un concepto abstracto. Mateo creía que estaban en la misma carrera. No entendía que él corría en una caminadora mientras Elías viajaba en un ascensor de cristal. El primer empleo fue el despertar del sueño. Mateo entró al mundo laboral con la consigna de echarle ganas, pero las estadísticas son implacables si no leen currículums. En este juego, el origen pesa más que el talento. El sistema le susurraba que si no ascendía, era por su falta de empeño, ocultando la cifra aterradora. 74 de cada 100 personas que nacen en la base de la pirámide social morirán sin haber podido subir un solo peldaño, sin importar cuántas horas extra regalen. El echarle ganas se convirtió en un mantra de autoflagelación. Mateo trabajaba 12 horas, luego 14, luego 16. La anestesia de la meritocracia le hacía creer que el agotamiento era una medalla de honor. Si le dolía el cuerpo, era porque estaba progresando. El sistema lo masticaba lentamente, saboreando su vitalidad, mientras él mismo se culpaba de no ser lo suficientemente eficiente, de no ser lo suficientemente ganador. Entonces, Mateo chocó con la barrera invisible pero palpable del fenotipo. Los estudios lo dicen con crudeza. En el mercado del éxito, el tono de piel y el acento dictan el techo de cristal con más fuerza que cualquier maestría. Por más que Mateo puliera su lenguaje y blanqueara su actitud, el sistema veía en él a un operario, nunca a un líder. Su esfuerzo no era una escalera, era el combustible para que otros, con menos méritos, pero mejor perfil, llegaran a la cima. Un día el puesto que Mateo merecía por estadística y sudor le fue entregado a un sobrino del director Valerio. El director, con una sonrisa de porcelana, le dijo a Mateo que no era el momento, que debía esforzarse un poco más. Fue en ese despacho perfumado donde Mateo sintió el crujido final. No era el sonido de un ascenso, sino el de sus propias ilusiones siendo trituradas por una estructura que premia la herencia y castiga la procedencia. El masticado fue escupido. Después de años de servicio,
Una reestructuración lo dejó en la calle con una caja de cartón y una indemnización que no alcanzaba para comprar el tiempo perdido. El sistema lo usó hasta extraerle la última gota de esperanza y luego lo desechó como a un envase usado. Caminando bajo la lluvia, Mateo comprendió que su vida no había sido una epopeya de superación, sino un banquete para una maquinaria que se alimenta de la fe de los pobres. La culpa, sin embargo, era el veneno más persistente. A pesar de los datos, a pesar de saber que el juego estaba arreglado, Mateo se sentía fracasado. Esa es la victoria final de la falsa meritocracia, hacer que el oprimido se sienta responsable de su propia opresión. Miraba sus manos gastadas y pensaba ¿en qué fallé?, en lugar de preguntar ¿quién diseñó este laberinto sin salida? La estadística del 74% no era un consuelo, sino una lápida. En el parque, Mateo vio a un niño, Santi, leyendo con el mismo fervor que él tuvo una vez. Santi le mostró su cuaderno lleno de dieces y le dijo que quería ser ingeniero para sacar a su mamá de trabajar. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quiso advertirle, quiso gritarle que el esfuerzo es una moneda devaluada en este mercado de privilegios, pero solo pudo acariciarle la cabeza mientras veía cómo los engranajes invisibles empezaban a rodear al pequeño, esperando su turno para empezar a masticar.